los temas. Vamos a hablar ahora de Venezuela. Vamos a hablar de el tema, no solamente de Venezuela, sino Venezuela, narcotráfico, Estados Unidos y lo que ha pasado ya 3 veces durante estos últimos días. Así es. Que es la eliminación de otra lancha o un lanchón que salía de Venezuela. Hay muchas dudas alrededor de esto, pero por eso siempre es bueno hablar con un especialista, conocer opiniones. Así es. Cerca del mediodía de hoy, el presidente Trump anunciaba que una tercera embarcación que transportaba drogas fue destruida en el Mar Caribe. No se han visto los videos que se vieron en su momento con la número 1 y la número 2. Entiendo que el Pentágono tampoco lo ha confirmado aún. Así es. Pero advierte Trump, no lo hizo hoy, lo hizo anoche, advierte que de la misma forma que está destruyendo las embarcaciones en el mar, podría destruir los depósitos de drogas, los campamentos de donde se acopian la droga en territorio, en tierra, en territorio venezolano, mientras Marco Rubio reitera de que Estados Unidos no va a continuar permitiendo que una organización terrorista y narcotraficante se haga pasar como gobierno legítimo en nuestro propio hemisferio. Esto, sumado a todo este aparataje militar, pues vamos a ver cómo lo interpreta nuestro próximo invitado, que es un verdadero experto en temas venezolanos, es Antonio de la Cruz, analista político, experto en temas de seguridad venezolana y presidente de Inter-American Trends. Antonio, te damos la bienvenida a Julio Bebione y Agustín Acosta. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín y Julio. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Antonio, cada día que pasa, las palabras del presidente, de Marco Rubio y de los altos funcionarios del gobierno americano van subiendo de tono, adquieren un lenguaje más beligerante de no lo vamos a permitir, no es presidente, es un narco, es un terrorista, no puede continuar en ese país, perdió la elección, es un hombre fugitivo, prófugo de nuestra justicia, encausado, y cada día aumenta la presencia militar en el Caribe, ahora convirtiendo a Puerto Rico como en una especie de base naval isleña. ¿A qué conclusiones llegas? Llego a la conclusión de que definitivamente Maduro tiene muy pocos ya mecanismos de salida, o sea, una estrategia de salida, porque a Maduro la administración Trump lo ubicó, tú que fuiste narrador de peleas de boxeo, en la esquina del terrorismo y el narco. Al meterlo en esa esquina, que él ha tratado de salirse para la parte política diplomática, no ha podido, porque sabe que allí las oportunidades de poder no tener un knockout es muy difícil. No tiene cómo salirse, porque en el terrorismo aplica por el título 50, que es la que está usando hoy el presidente Trump, la acción militar, porque se convirtió en objetivo militar y como tal, él es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Cuando han sido incluidos otros actores en esa clasificación, han sido neutralizados. Podemos poner el ejemplo de Osama Bin Laden, el general iraní Soleimani y otros. Entonces yo creo que lo que nosotros hemos estado viendo, y eso lo dice unísono hoy la administración, usa la palabra terrorista, no usa otra. La que usa cuando hace todas sus afirmaciones es en terrorismo. Cuando vimos hoy que fue el del FBI al Congreso y le preguntó el senador, él usó, ¿usted está seguro que Venezuela patrocina el terrorismo? Él dijo, sí, todas las evidencias nos llevan a ello. Entonces, Maduro está, como digo, arrinconado. Además, cuando vemos que esto va a escalar, y esto lo dijo el presidente Trump anoche, como lo señalaste en sus declaraciones, objetivos en tierra, eso va a poner a Padrino y a las Fuerzas Armadas en una situación muy difícil, porque las Fuerzas Armadas están para defender el territorio venezolano. Y cuando sean atacados, ¿verdad?
cuando le eliminen objetivos, ellos van a tener que dar una respuesta. Y allí, cualquiera que tome, no le favorece, porque si hay una retaliación, una respuesta por parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, provocan escala. Y si no actúan, ¿verdad? Y dejan pasar, como acaba de ocurrir con los israelitas en Qatar, ¿verdad? En el caso de ellos es peor, porque los cataríes tuvieron de una vez una respuesta no retaliativa, sino que diplomática. Llevaron a toda la Liga Árabe para tomar una posición. Pero en el caso de Maduro, esa opción no la tiene. Porque además, al haber certificado a Colombia, Petro, que era el único que tenía todavía como interlocutor, que venía diciendo, queda descalificado. O sea, hoy Maduro, realmente sus opciones para tener una salida que pudiese llevar a que él logre mantenerse en el poder, extiende a cero. Muy poca la probabilidad que tiene hoy de poder sostenerse en Miraflores. Antonio, el presidente Trump ha hablado varias veces sobre Venezuela como el origen del narcotráfico. Hay otros países como, bueno, no Colombia en este momento, aunque bueno, ha salido este retiro de la certificación, vamos a hablarlo en la próxima hora. Pero Ecuador, México, digo, tienen bases muy sólidas y muy fuertes también por el mismo tema. ¿Hasta qué punto realmente el interés tiene que ver con el narcotráfico? Y no sé si usted tiene la respuesta, pero una opinión. ¿O realmente la meta es Maduro y el narcotráfico es solamente una vía para lograrlo? Al convertirse, al tener la combinación, como dije, de narco y terrorista, ¿verdad? Porque tienen las dos. El peso donde hoy gravita Maduro es sobre el terrorismo. ¿Por qué? Porque la llegada del narcotráfico, ¿verdad?, ha generado en los Estados Unidos, porque ha entrado con fentanilo, más de 100,000 muertes estadounidenses. Y eso hay que verlo como un arma de destrucción masiva. O sea, cuando vimos, ¿verdad?, esa clasificación en Irak, ¿verdad?, es lo que llevó y condujo a lo que conocemos en los tiempos de Hussein, de Saddam Hussein. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que si fuera solo narco, ¿verdad?, y nos quedamos solamente como esa categoría, él tiene un juicio en el distrito sur de Nueva York. Entonces, por el lado narco es traerlo ante la justicia. Entonces ahí podríamos pensar en Chapo Guzmán, podríamos pensar en el Mayo Zambada, el hijo del Chapo, porque él tiene que venir. Y ese es básicamente lo que ha dicho el presidente Trump, y lo ha dicho muy bien Marco Rubio. Tiene una causa abierta en Nueva York. Y nosotros, por eso dicen, no estamos buscando un cambio de régimen. Nosotros lo que queremos es traerlo ante la justicia. Y aquí tengo una reflexión medio pensando al revés. Si han sostenido tanto, opinión pública, factores que dudan de esto, de este planteamiento de la administración Trump, de que en Venezuela no existe un cartel de los soles. La tiene fácil Maduro. Se presenta ante la justicia con un buen juez y demuestra que no hay un cartel en Venezuela. La tiene facilísimo. O sea, si eso es realmente lo que cree un gran sector de opinión pública y que han sostenido muchos analistas, ¿verdad?, que en Venezuela no existe ese cartel. Mira, la salida es facilísima. Se presenta ante Nueva York con un buen abogado, presenta las pruebas y podrá salir libre a lo mejor. Pero yo creo que ellos saben internamente que sí existe el cartel de los soles y que esto es pura narrativa, porque entonces se atrincheran y tienen una acción en querer hacer creer que es contra los venezolanos y no contra ellos, como lo han señalado muy claro toda la administración Trump, desde Marco Rubio. Y lo que dijo, y lo leíste tú, Agustín, es muy fuerte esa declaración de Marco, donde dice que no van a permitir
en el hemisferio, una organización criminal terrorista global actuando con una fachada de Estado. Eso es mortal para la administración, para el régimen de Maduro. Yo creo que en este momento demostrar la participación, el liderato de Maduro y de Cabello en el tráfico de narcóticos, yo creo que es más fácil probar eso que probar las infidelidades de Bill Clinton con mujeres. Y las de Clinton las conocemos perfectamente, pero estas son todavía mucho más amplias. No fue difícil con Clinton. No, porque tenemos los testimonios de Hugo Carvajal, de Cliver Alcalá, del Mayo Zambada, de los Guzmán, más todas las pruebas satelitales y todo lo demás. Hoy Casto Ocando va a entrevistar, o entrevistó ya y lo va a sacar por la noche en su canal, Casto Ocando News, a un señor cuya finca es con la finca. El lindero de la frontera es lindero de la finca, pero en territorio venezolano. Y Diosdado Cabello le ofreció dinero para utilizar la finca para el tránsito de droga de Colombia a Venezuela a través de este territorio, a través de esta finca. Y Castro le pregunta, ¿y usted estaría dispuesto a declarar? Y dice, claro que sí, yo testificaría en contra si los apresan y los traen para acá. Muy valiente el señor. Claro que sí. Pero déjame nada más que hacerle a Antonio la siguiente pregunta. Antonio, yo creo que sacar a Maduro del poder en este momento es facilito. O sea, si los Estados Unidos lo quisieran hacer hoy, meten 20 misiles Tomahawk sobre Miraflores y ahí no queda ni títere con cabeza. Pero una cosa es eso y otra cosa es el día después. Y voy a poner un par de ejemplos, 3 ejemplos que yo creo que hay que pensar y reflexionar profundamente. Nosotros sacamos al talibán. Cuando fuimos a la guerra con el talibán, lo sacamos de allí, de Kabul y de los lugares donde ellos controlaban, relativamente rápido, porque el talibán era aguerrido, pero no tenía prácticamente equipos militares. Estados Unidos fue con toda la artillería, la aviación y los bombarderos. Lo mismo hicimos con Saddam Hussein en Irak. Cayó Saddam Hussein pronto porque el poderío superior nuestro lo dominó. Y lo mismo ocurrió con Muammar Gaddafi. Ahora bien, en los 3 países se produjeron situaciones muy complicadas en el post-facto, después de la salida de los 3 gobiernos. En Afganistán colocamos a Hamid Karzai y prácticamente Karzai gobernaba su palacio y 4 cuadras a la redonda, pero aquello era un desastre. En Irak pusimos a un presidente cuyo nombre ahora no recuerdo, y empezaron las guerrillas y las fragmentaciones tribales y la guerrilla de Muqtada al-Sadr y los sunitas por un lado y los chiitas por el otro y las bombas. Y en Libia, cuando sacamos a Gaddafi, aquello terminó como una especie de guerra civil interna. Entonces, se ha dicho que en Venezuela opera el ELN, las disidencias de las FARC, que hay rusos, que hay iraníes, que hay terroristas islámicos, que hay cubanos de la seguridad del Estado. Yo no sé en qué medida, si están ahí, si ya se fueron, si es cierto o no es cierto esto, pero también están los colectivos venezolanos que Chávez armó y los convirtió en unas turbas callejeras para defender la revolución. Sacamos a Maduro, sacamos a Diosdado, sacamos a quien haya que sacar. ¿Y cómo convertimos a Venezuela en un Estado viable con toda esta plaga de gente armada, violenta, cada cual defendiendo su feudo? Ok. Estamos entonces en la transición, ¿verdad? Correcto. Suponiendo de que sale Maduro por un acto militar, una acción militar, y estamos entonces en la transición. Por eso los Estados Unidos no ha actuado con todo el poder que tiene ya en la zona. Que no quiere decir que no vaya a actuar después, sino que quiere que sean los venezolanos que actúen con el respaldo de esa fuerza en el Caribe. ¿En qué sentido? En que sea un proceso, así como sabemos que la mayoría de los venezolanos quiere un cambio por lo que ocurrió el 28 de julio, que más del 70% votó por Edmundo González Urrutia por un cambio.
igual ocurrió en la familia militar. El tener que entrar Estados Unidos, como entró en los 3 países que mencionaste, destruye las capacidades militares existentes en Venezuela, porque en la guerra van a destruir todos los objetivos militares que sean necesarios y queda un ejército sin capacidad de respuesta ante estos grupos irregulares. Entonces, aquí lo que se quiere es básicamente es preservar la capacidad que tenga las Fuerzas Armadas en una transición, porque ese escenario que tú mostraste va a estar presente. Lo único que aquí las fuerzas irregulares colombianas están en el negocio, en la frontera, ¿verdad? No están en el centro del poder, no están en Caracas. Sí hay elementos armados como ¿cómo se llama? Los colectivos que actúan en Caracas, pero resulta que esos colectivos existen, pero también existen las familias de esos colectivos y los barrios donde viven esos colectivos, que son mayoría, que votaron por un cambio. O sea, aquí va a haber, si se da un enfrentamiento, es un enfrentamiento con una masa mayor que la que representan ellos hoy. Hay un elemento también, estos son venezolanos. Y los venezolanos, como hemos demostrado hasta ahora, no se genera un enfrentamiento en la población. Si esto hubiese ocurrido en otro país, en Colombia, por ejemplo, de los 25 años de lo que vive Venezuela, lo que ha vivido, hubiese habido una guerra civil. En Venezuela no se ha dado, bien sea porque el venezolano no es, en ese sentido, violento entre sí, no tiene eso en el ADN. Entonces, como esos grupos colectivos son venezolanos, y aquí no hay, aquí lo que pasa es que el negocio de la droga es lo que hay que ver cómo se va a administrar, y aquí en ese plan de transición definitivamente va a tener que ser una acción conjunta con factores internacionales que son los que hoy están apoyando a esta transición, y de ahí la importancia de que al ver reconocido al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, abre el camino, porque ya se reconoce internacionalmente que hay un Estado narco o un narcoestado, y puede solicitarse el apoyo porque se va a requerir tanto de los Estados Unidos como de otros países. Entonces yo creo que aquí lo que está montado es buscar la presión militar, esa selectiva que hay, una fractura interna si se logra, y la reconstrucción de todo el país, desde lo económico hasta las actividades ilícitas, con apoyo internacional, y una refundación política rápida del país. Aquí vamos a vivir un proceso como lo vivió Chávez, de constituyente, de elecciones nuevas, porque hay que refundar nuevamente el país. Julio. Sí, recién Agustín decía el target de Maduro es lo más fácil, ¿no? Porque prácticamente, de hecho, hasta uno lo puede llegar a convencer de alguna manera porque se ve que es un señor algo torpe, pero todos sabemos que el poder detrás de Maduro, o la inteligencia detrás de Maduro, maquiavélica, es de Diosdado Cabello. ¿Cuán fuerte puede ser la estructura que tenga Cabello atrás de lo conocido, atrás de los organismos oficiales y demás, como para dificultar la tarea de lo que sigue? Porque una cosa es sacar a Maduro y, bueno, acabar con sus ministros y su gente, pero lo otro tiene que ver con otra forma que está más ligada a estructuras de narcotráfico, y no sé qué tan fácil puede ser desmontar eso, ¿no? Definitivamente, Diosdado Cabello es un objetivo a neutralizar. Si hay algo que hay que hacer en esta transición, antes de llegar a la transición, es neutralizar a Diosdado Cabello. Yo creo que es el elemento más peligroso del triunvirato. Padrino es un hombre que se está cayendo a pedazos, un estornudo fuerte se lo lleva. Es obediente. Y Maduro es un pelele que probablemente es un rehén del propio sistema. Es posible que él haya querido irse y no lo dejan, pero Diosdado es el tipo más peligroso que existe ahí.
¿En qué sentido? Pero veamos la lógica, Trafe. Maduro lo quieren aquí, las autoridades estadounidenses. Lo quieren con su braga anaranjada, ¿okay? Su overol anaranjada, porque es el trofeo. El trofeo de todo esto que se está haciendo en el Caribe es Maduro ante la justicia, ante el Tribunal del Sur. Maduro lo determinaron que es el jefe de la organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Diosdado Cabello y Padrino no están al mismo nivel, están abajo. Entonces, yo no necesito a Diosdado para el juicio de Maduro, porque ya yo tengo toda la información, como lo señalaste antes, por todos los otros que están cantando o que han cantado. Entonces, Diosdado se convierte en un target a ser neutralizado. Porque no me agrega nada. Yo me lo traigo, ok, lo agarro, me lo meto en el avión, lo traigo para acá. No me agrega nada. No te agrega nada desde el punto de vista de la justicia americana, pero la pacificación. No, lo que quiero decir por eso es, tengo que neutralizarlo. Claro que hay que neutralizarlo. Diosdado suelto, o sea, cogemos a Maduro, lo metemos en una jaula, lo traemos para acá y dejamos a Diosdado capeando por su libre albedrío allá y no hemos resuelto nada. A eso me refiero. Es mucho más peligroso. O sea, es como en un tablero de ajedrez, lo que sabemos jugar ajedrez. El rey, que nada, es el rey, y nada más que camina un pasito a la vez. Y la reina camina por todos lados. Pero el juego no se pierde o no se gana hasta que el rey no se decapita. O sea, el jaque mate es con el rey. Pero la pieza más peligrosa en el tablero es la reina. Y en este caso, la pieza más peligrosa es Diosdado Cabello. Hay que neutralizarlo de alguna forma. Porque si se deja suelto Diosdado Cabello adentro, cuando él se vea completamente arrinconado y sin ninguna salida, él sí es capaz de crear una guerra civil interna. Tiene las capacidades, sí, porque tiene la parte económica, tiene la plata para ello. Tiene los fusiles, tiene los colectivos, tiene las milicias. Él puede levantarse y crear inestabilidad dentro del país. Un foco de guerrilla interna, suburbana. Y estando llegando un nuevo gobierno, todavía no tiene todas las capacidades para... No va a haber una policía confiable, todavía no hay un ejército confiable. Tú no sabes si fulano de tal en tal destacamento, si es confiable, si no es confiable, si puedes contar con él o no. O sea, va a haber un proceso complicado al principio y ustedes los venezolanos tienen que estar muy claros en esto y tiene que haber una unidad hegemónica, porque en el momento en que la oposición empiece a fragmentarse y empiecen a haber gente dando opiniones por aquí y por allá, es como un pulpo que en vez de tener una cabeza central y 8 tentáculos, tenga 8 cabezas. Correcto. Si empiezan a surgir los derechos humanos, vamos a respetarles los derechos, como ocurrió con Chávez cuando fue capturado el 11 de abril, ¿verdad? Que había que respetarlo, que no sé. Y entonces, no se aprovechó que él se había suicidado y se tiró desde el helicóptero, que hubiera sido la solución más sana, ¿verdad? Antonio, yendo a esa pregunta, es una duda que tienen los venezolanos en general y es cómo podría responder la oposición, y no hablo de María Corina, sino todos los otros pedacitos de oposición que le han hecho el juego a Maduro en la última elección. ¿Qué rol tendrían en este final y en el principio de la nueva etapa? Ese rol de ellos se ha minimizado tanto, mira, que ante esto que está ocurriendo, empiezan a abandonar los partidos, la dirigencia, pues lo que todavía tienen el cascarón. Por ejemplo, empezaron a salir también del país, así como están saliendo aquellos que se ven amenazados, que han defendido al cartel de los soles. Entonces, ¿qué ocurre? En Venezuela está quedando un partido, que es el de María Corina Machado, que va a surgir con tanta fuerza que va a ser un fenómeno como el de Chávez. Nosotros vamos a vivir un proceso similar, pero con la experiencia de Chávez, de lo que llamó el Partido Socialista Único de Venezuela. Nosotros vamos a tener, porque la confianza y el liderazgo político se va a orientar hacia el partido de María Corina Machado, porque es la que ha conducido esto para obtener, o lo que se llama cobrar el triunfo del 28 de julio. Entonces yo como veo, porque viene una elección general en la que el voto va a ser por un solo tubo. Aquí el voto va a ir, ella va a tener
mayoría en las asambleas, la más gran cantidad de los gobernadores, ¿verdad? Porque viene una elección general después de la transición. Entonces, vamos a tener un proceso que si no estamos quitando el factor Diosdado Cabello, asumiendo que hay un proceso de transición que lo permita, ¿verdad? El país, porque el país se quiere reencontrar. Y allí quien condujo esta lucha hasta este punto se llama María Corina Machado. Entonces yo lo que estoy visualizando después, planteándome ya los próximos escenarios de la transición, es un país muy difícil, tiene que entrar con un gran respaldo de la comunidad internacional, sobre todo porque se va a necesitar cash de una vez entrando, porque acordémonos que ahí el aparato económico está destruido y los ingresos básicamente que mantienen hoy esa economía son los ingresos de las actividades ilícitas, ¿verdad? Y eso no lo vas a tener con un nuevo gobierno en transición, entonces vas a tener que requerir préstamos de la banca multilateral aceleradamente. Hay dinero, porque sabemos que hay 5.000 millones en el fondo que están disponibles para el Estado venezolano, que no se otorgaron, que fueron a consecuencia del COVID, que se le entregó a todos los países, un préstamo se le entregó por los giros especiales, ¿verdad? Los SDR. Entonces, hay dinero, pero se va a necesitar más, porque lo otro que necesita es que las expectativas del pueblo venezolano es poder ver una mejor condición de vida en muy corto plazo, porque hoy sabemos que más del 80% está en pobreza. Entonces necesitas una inyección de capital para poder básicamente entrar en una solución de que ese mismo pueblo no sienta que no cumpliste, no satisfaciste parcialmente su necesidad y se vuelva contra ti, ¿verdad? Que es lo que va a querer estos sectores que van a querer generar conflictos internos. Y inmediatamente también la parte de seguridad es un elemento crítico, importantísimo, que se va a requerir tanto los Estados Unidos como el resto de la comunidad internacional. En esos dos vectores, ¿verdad? Yo pienso que debe estar, porque el político, como todo lo hemos visto y lo hemos dicho, es básicamente una elección general para relegitimar todos los poderes dentro de Venezuela. ¿Crees que la última decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de volver a autorizar a Chevron ciertas operaciones limitadas ya estaba enmarcada dentro de este cronograma naval de fuerza? Porque de cierta manera Chevron le permitiría un ingreso contante y sonante de dinero en efectivo al nuevo gobierno, al gobierno de transición y al gobierno permanente que venga después, porque también hay algunas personas que dicen que el gobierno de transición pudiera ser un gobierno encabezado por Edmundo González, que fue el presidente electo una vez que él tome posesión, pero que Edmundo pudiera en cierto momento, por cuestiones de salud, por cuestiones de familia, lo que sea, renunciar para entonces que María Corina, como vicepresidenta, pueda asumir la presidencia del país de manera constitucional. Pero bueno, dejando ese hipotético a un lado, la pregunta básica, ¿considera que la acción de permitir a Chevron cierta continuidad de operaciones está contemplada como algo hacia el futuro? Definitivamente sí, afirmativo, porque Chevron ha sido el factor que le ha permitido a la producción venezolana incrementarla en términos reales con su ingreso desde el 2020 con la licencia que le otorgó el gobierno de Biden. Ellos lo han logrado. El incremento de la producción venezolana, de que cuando llegó Chevron, estaba alrededor de unos 650, 700 mil barriles día. Hoy esa producción está más o menos en unos 850 mil a 900 mil barriles. De eso, Chevron ha aumentado en sus campos, está más de 100 mil barriles en 2 años. Entonces, la permanencia de Chevron en Venezuela va a ser importante para la transición. Y visto hoy cómo se han desarrollado los eventos, la decisión de que retornara a Venezuela con una licencia muy amarrada, ¿verdad? A que no le entregara cash
a Maduro, sino que pagara con productos, fue muy acertada, porque le quitaste también el argumento a Maduro de que lo que quería los Estados Unidos eran las reservas petroleras, pero sí quien le otorgó, quien quería que fuera Venezuela era Maduro. Maduro se lo pidió a los Estados Unidos de todas las formas y cuando le dieron la licencia estaba feliz en su discurso, cuando lo vimos por la televisión. Entonces yo creo que sí, esto fue otra de esas habilidades, porque recordemos que quien asumió esta licencia fue Marco Rubio. Cuando se presenta, cuando el presidente Trump plantea que hay que resolverlo de Chevron, por eso lo planteó el presidente Trump, eso lo planteó a Marco Rubio. Marco dijo que yo lo asumo, pero no es Grenell, porque por supuesto la visión de Marco es que Maduro es el problema, mientras que la de Grenell no era. Y a él es, con su equipo, por supuesto, el que diseña esa licencia. Y entonces se ve que había un plan estratégico desde hace mucho tiempo, porque cuando tú ves que apenas llegan al poder la administración Trump y declara al Tren de Aragua como una organización terrorista, y él lo vino usando a lo largo de su campaña, si recordamos, el presidente Trump, definitivamente aquí había ya una política diseñada para ello, porque después viene lo del cartel, pero en ese momento ocurre que es el tren y le dice que el jefe del tren es Maduro. Ya ahí lo empieza a encajonar, lo empieza a llevar a la esquina, ¿verdad? Entonces, y después entonces terminó de cerrarlo con el cartel, porque ahí metió a todo el resto de la cúpula que ha secuestrado Venezuela para el servicio del cartel de los soles. Entonces, uno se da cuenta de que estos son elementos que ya en la visión de Trump y en la visión de su equipo estaban en su agenda política. Y creo que por esto aquí no hay una decisión, algo que esté equivocado. No, aquí está todo como son cuando se toman las decisiones en las administraciones de los Estados Unidos. Es de Estado, esto es una política de Estado, esto no va a cambiar. Maduro cree, por ser caribeño, que él al final puede hacer algo. No tiene muchas opciones. Ojalá él pueda recapacitar y buscar su mejor, porque al final lo que él está dejando para la administración Trump es la salida de Osama Bin Laden o del general Soleimani. ¿Tú crees, Antonio, ya para finalizar, hay algunas personas que piensan que Maduro, que es un hombre, como decía Julio, bastante torpe, no se le ve ningún viso de estadista ni de hombre de gran coraje, de gran valentía, cayó ahí por un acto de gravedad, de la gravedad del planeta, que tiene una fuerza de atracción hacia el núcleo del planeta, ¿no? La fuerza de gravedad. Pero no se le ve un hombre de coraje, de valor. Por lo menos Chávez trató de dar un golpe de Estado por la vía militar y se arriesgó su vida, pero Maduro no se le ve esa veta de corajudo. Hay quienes piensan que Maduro preferiría irse, buscar una salida, mudarse con su familia y robarse algún dinero que a lo mejor ya lo tiene en algún paraíso por allá afuera y vivir el resto de su vida sin que lo molesten en algún sitio, pero que es un rehén del propio aparato, del propio cartel, del propio Diosdado. ¿Cómo tú ves el final de esto? ¿Lo ves a Maduro preso? ¿Ves a Maduro muerto? ¿O ves a Maduro exiliado? Y te hago una pregunta más bien de tipo instintivo, tu olfato, no necesariamente de un análisis factual. Sí, varios puntos. Maduro está ahí por la gravedad cubana, ¿okay? Eso hay que ponerlo, porque fue Cuba quien escogió a Maduro. O sea que no es un hombre por convencimiento, sino por instrumento. Es un instrumento cubano. Y Chávez dio un golpe, pero fue el único que no alcanzó el objetivo y se escondió en el Museo Militar. O sea que tenía un elemento también de miedo, de cobarde, igual que Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, de entre todo, es malo, tiene la maldad, pero es cobarde. Cuando el 11 de abril
La gente que lo encontró, él tenía sus pantalones mojados cuando lo encontraron. Pues, se le tuvo un problema de esfínter. Entonces, en ese contexto, yo creo que cuando haya acciones en territorio venezolano, por una cosa es el mar, y ellos dicen, bueno, estuvo aquí, no pasa nada. Pero cuando haya acciones dentro del territorio venezolano, que le muestra a las Fuerzas Armadas que no van a responder, o si van a responder van a arriesgar su vida, es donde va a poner en jaque a esa cúpula. Esa cúpula dice, ¿nos enterramos con ellos o decimos esto llegó hasta aquí? No podemos. Entonces, pongamos el ejemplo, se entierran con ellos, entonces sabemos que la salida va a ser una salida de intervención y por lo tanto de neutralización. En ese momento, los Estados Unidos, lo que está en este tiempo que ya lleva un mes, terminando de afinar todos los planes o todos los escenarios posibles, y ese es el que más debe estar estudiado, y por eso Puerto Rico es un portaaviones. Puerto Rico, visto desde el punto de vista estratégico, más que una base, es un portaaviones que está muy cerca de Caracas y de Venezuela. Entonces, ese es uno. Lo otro, ok, pongamos que ante esa presión los generales le llegan y le dicen, Maduro, este es el momento que nosotros nos vamos, como ocurrió con Chávez el 11 de abril, que empezó a llamar por la radio para que salieran a reprimir al pueblo y nadie le atendió la llamada. Okay, la orden, pues eso no es una llamada, es el presidente la orden. Y entonces él tuvo que, como lo dijo el general Rincón, se le solicitó la renuncia y firmó. Entonces, allí puede él tomar y negociar su salida a ese destino que tú estás proponiendo. Pero pongamos el otro, de que en esa transición, ¿verdad? Y ojalá no ocurra, que fue lo que ocurrió con Chávez, que Chávez pedía irse a Cuba. Chávez, cuando a él ya se da cuenta que no tiene posibilidad de sostenerse en el poder, es lo que pidió un avión, llevarse a su familia, no recuerdo el monto que pidió en dólares, y que los mandaran a Cuba. Que no se ponga la cúpula militar, si él pide irse a un lugar, y decir, no, tienes que ir a la justicia de los Estados Unidos. No, si él aspira y él quiere irse a Turquía, hay que dejarlo ir a Turquía, que después la justicia internacional verá, porque él sigue teniendo esa causa abierta. Y no fue algo que él negoció con los Estados Unidos. Yo me voy, porque ahorita puede hacerlo, yo me voy, pero esa causa me la guardan, me la tienen ahí congelada. No, en ese momento hay que dejarlo ir, porque la justicia después de los Estados Unidos verá qué va a hacer con esa causa abierta. Entonces, yo creo que esos son los escenarios que podrían suceder ante la decisión de los Estados Unidos de llevar esto a un feliz término, que ya, como lo dijo el secretario Rubio, de que no van a tolerar. Porque aquí tenemos que ver esto también dentro de los bloques que se están conformando. Aquí a veces se nos olvida la geoestrategia y geopolítica. Aquí los Estados Unidos ya determinó que el bloque del hemisferio occidental es donde van a actuar. ¿Ok? Entonces, porque China se quedará acá ya con su Índico y su Pacífico, una parte, ¿verdad? Y en las Américas no se va a tolerar este tipo de estructura. Y por lo tanto, el Caribe, y eso también es un símbolo muy importante, es hegemonía de los Estados Unidos. Recordemos que hace unos meses, muy reciente, ¿qué decía el presidente? El canal es nuestro, el canal de Panamá. Y esto también tiene que ver, aquí hay señales con eso que está pasando en el Caribe. Para Rusia, para China, para Panamá, para Cuba. Y eso en donde está también inscrito esto de Venezuela. Y vuelvo a decir, la desertificación de Colombia es un punto importante, porque si yo cierro Colombia, Colombia no tiene todo cerrado, pero si cierro Colombia, cierro todo el Caribe ya como área de influencia.
No, y definitivamente Chile pudiera cambiar con una elección, pasar nuevamente a un presidente de derecha. Ya Argentina, pues Trump tiene un aliado en Milei. En Centroamérica hay buena, con la excepción de Nicaragua, el resto de los países son países amigos de los Estados Unidos. Tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Paraguay, en República Dominicana. En esta misma semana pasada, el presidente de Panamá decía que estaba considerando declarar al Cartel de los Soles como grupo terrorista, que no había tomado la decisión final, pero podría hacerlo. Dejó abierta la posibilidad. Y yo creo que en las próximas 3 o 4 semanas, si la situación sigue increciendo, cuando ciertos elementos militares ya estén en plena posición y cuando sea el momento oportuno y los americanos entiendan de que llegó el momento, veremos en las próximas 3 o 4 semanas, yo creo que el punto culmen, punto definitivo de esto. Yo no creo que esto vaya a pasar más allá del día 15 de octubre. Como decimos, su palabra por delante, pero yo también estoy ahí. Esto es corto plazo, esto no es mediano plazo, totalmente de acuerdo. Por todo lo que esto tiene de significado, o sea, tiene mucho significado. Viene la reunión de la OEA, entonces empiezan las conversaciones, tú sabes, bilateral, y esto no tiene nada que ver con la diplomacia. Esto salió del mundo político diplomático al judicial por la causa abierta y militar por ser terrorista. Fíjate, hay un punto interesante, Antonio, perdona que te interrumpa ya para despedir. Hay un punto interesante que yo creo que es, y me gustaría también escuchar a Julio sobre esto, que es significativo para mí. En los últimos 7 días, de todos los focos calientes que hay en el mundo, de los volcanes políticos que hay en el mundo, guerra de Ucrania, conflicto en el diferendo entre China y Taiwán, la guerra de Gaza y la ofensiva israelí que recientemente comenzó, la situación con Irán, el único tema recurrente que Trump ha mencionado todos los días de los últimos 7 días ha sido Venezuela. De Ucrania ha hablado 1 o 2 veces. De Irán creo que ha hablado 1 sola. Cuando se refirió al tema del Medio Oriente, le hizo una advertencia a Benjamín Netanyahu y a los israelíes que tenían que actuar con mucho cuidado con Qatar, porque Qatar era un aliado firme y muy amigo de los Estados Unidos y de él. Pero de Venezuela no ha habido un solo día en los últimos 7 días en que Trump no haya hablado de Venezuela. Y siempre con el mismo mensaje, con la misma retórica. Maduro es un fugitivo, Maduro no es presidente, Maduro es un terrorista, Maduro no puede continuar en el poder, vamos a actuar. Y bueno, lo último que ha dicho es, con la misma contundencia que estamos destruyendo la droga en el mar, vamos a hacerlo en tierra. Es el único tema recurrente, fuera del tema aquí nacional, de la situación de la muerte de Kirk y de los temas de aquí de política doméstica, que por supuesto Trump tiene que rendirle atención todos los días. El único tema exterior ha sido Venezuela en su discurso. Creo que porque es el que tiene mayor implicancia, es decir, en los otros Estados Unidos es un poco testigo, en este caso es actor principal, protagonista principal, efectivamente. Tiene mayor control. Efectivamente. Y además es un mango bajito, resolver Venezuela. Sí, es mucho más factible, es mucho más fácil que resolver Gaza, que resolver Taiwán, que resolver Ucrania. No está en sus manos, pero aquí sí. Correcto. Es un mango bajito, está muy bueno eso. Y tiene un efecto dominó sí. en la región. Sí. Yo tengo un vecino que en la mata de mango le parió muchos mangos. Él está del otro lado del canal y yo la veo desde el patio mío. La planta de los mangos son Pero suyos. los mangos de ese vecino están a 4 pisos de altura. Y yo veía los mangos, unos mangos rozagantes, preciosos, los veía desde mi patio y le decía a mi esposa, qué maravilla, pero ¿cómo los coge? Tiene que esperar a que se caiga, y si se caen se hacen trizas contra el suelo. Sí, mango bajito, efectivamente. Antonio, muchísimas gracias. Un gran placer para los dos, Julio. Muchas gracias. Antonio de la Cruz,
presidente de Inter-American Trends. Un diálogo interesante, Julio. ¿Tú crees que 30 días veamos algo definitivo en 30 días? Mira, por sentido común, no por pitonizo. Por sentido común. No. Debo separar mi deseo, que ojalá sea mañana. Deseo no. Hay que ser frío y pragmático. Yo creo que es más fácil de lo que parece. No conozco obviamente la estrategia, por lo tanto no puedo descifrar en base a eso los términos. Pero yo creo que esto no tiene que ver tanto ni con Venezuela ni con el narcotráfico. Tiene que ver, creo yo, con una decisión del presidente Trump de tener un acto o un movimiento internacional que le sume éxito, que no ha logrado en otros ámbitos. Que le sume éxito, que le dé un prestigio internacional ante los ojos de los adversarios. Y como el comunismo ha estado en su mira desde siempre, yo creo que más allá, otra vez, de narcotráfico y Venezuela, sería un punto mundial si él logra esto. Entonces confío más en su ambición que en la estrategia militar, digamos. Sí, creo que sí. Y creo que también establecería una nueva doctrina acá en el Caribe y en el área de América Hispana. La doctrina Trump de una guerra abierta contra el narcotráfico, contra las drogas, porque esta guerra comienza desde Nixon y la fortalecen Reagan y Bush padre, con la creación de la DEA, con luego los planes de ayuda de erradicación de cultivos de coca, posteriormente Bush hijo con el Plan Colombia, ayudando a Álvaro Uribe a erradicar, porque también muchos de estos sitios, el campesinado, pues cultivaba la coca, claro, no tenía otra como fuente, exactamente. Entonces había que darles un reemplazo, ¿no? De que pudieran hacer algo con las tierras, sí, pero que no fuera la droga. Y esa guerra se perdió. O sea, esa guerra hemos gastado cientos de miles de millones de dólares en barcos de la Guardia Costera, en operaciones de la DEA. En escenografía, creo. Sí. No, y se han hecho unos decomisos enormes, pero mientras más hemos decomisado, más coca y más pasta y más marihuana. Y ahora tenemos el fentanilo, que es una droga de maleta, de maletín. O sea, en un maletín hay droga para matar a todos los Estados Unidos. Sí, una duda que siempre tendré, y esto quizás no haya una respuesta clara porque, bueno, quizás la respuesta existe y nadie quiere darla, pero más allá de dónde viene la droga y agarrarla de raíz, es ver qué pasa aquí. Tenemos un país con el consumo, la mejor policía que puede existir. Tenemos el FBI, tenemos el departamento que se encarga de drogas. Y en un vecindario, aquí en Miami, todos sabemos, si le preguntamos a la gente del vecindario, quién es el que vende. Sabemos quién consume, a quién le podemos ir a preguntar. Y eso no se ha tocado con seriedad. Yo creo que hay que abordarlo, y hay que abordar también la parte del tratamiento, de que no sean solamente las personas que tienen muy buenos seguros los que puedan meter a un hijo o a un nieto en un plan de rehabilitación. Tenemos que habilitar planes de rehabilitación, porque mucha gente cae en la droga sin quererlo. Mucha gente empieza a consumir, por ejemplo, hay personas que empiezan a consumir opioides para aliviar el dolor de espalda o el dolor de un accidente o el dolor de una cirugía, y por ahí caen adictos a un elemento químico que luego es el primer paso en una escalera que los lleva a la destrucción. ¿Cuántos militares con grados de capitán? Lo tengo. ¿Conoces a alguien? Sí, claro. Bueno, ¿cuántos militares no tuvieron unas carreras honorables en guerras en Vietnam, en Afganistán, en Irak, y luego vinieron para acá, para los Estados Unidos, y por problemas mentales terminaron viviendo en la calle producto? Tú y yo conocemos el consumo en las guerras. El consumo no cuando volvieron. Tú y yo conocemos a una figura que fue un hombre de la prensa, un periodista de televisión, un reportero extraordinario. La mejor y más dura entrevista que yo he hecho en mi vida, casi que me llevó al borde del llanto, se la hice a Guillermo Descalzi, cuando Pedro Ševčík lo sacó de un parque donde dormía a la intemperie en Washington, presa de la droga, de una destrucción humana total, sin comer, sin bañarse, y Pedro Ševčík lo fue a rescatar, lo sacó, lo rehabilitó, y Descalzi tuvo un segundo aire, una segunda oportunidad en su carrera,
en el periodismo acá en Miami, en televisión. O sea, cualquiera puede caer en esto. Mira, pero yo creo que el Estado tiene, con todo el dinero que se desperdicia aquí, tiene la obligación de crear canales para rehabilitar a las personas y para combatir el consumo en primera instancia. En primera instancia. Las estadísticas siempre demoran porque hasta que se hacen, se autorizan y pasa 1 año, 2 años y uno se entera sobre el pasado. Pero creo que en los 2 últimos años, con todo lo que está ocurriendo a nivel social, el consumo ha crecido mucho. Hay personas que no saben lidiar con lo que está pasando y tienen más cerca la droga como solución que la solución real. Entonces, yo creo que estamos hasta tarde, pero bueno, ojalá se agarre el toro por las astas. Vamos a una breve pausa, Julio y Agustín, con ustedes.